Hola, ¿cómo les va? Es la clase número 12 de Historia de la Iglesia. En la clase anterior aprendimos sobre la reforma religiosa de Lutero en Alemania. Vamos a resumir la última parte de la reforma en Alemania y luego pasaremos al siguiente tema. 5. El progreso del protestantismo. El 25 de junio del año 1530, en Augsburgo, se elaboró la Confesión de Fe. Melanchthon fue el que puso el cimiento de esta confesión. Carlos V organizó una asamblea con la intención de encontrar los puntos en común entre el catolicismo y el protestantismo, y con el propósito de realizar la unidad religiosa. En el protestantismo había muchas denominaciones. Entre las diversas confesiones de fe presentadas por cada denominación, había contenidos que no coincidían entre sí. Por eso, como la confesión de fe de Augsburgo, elaborada por Melanchthon, tenía muchos puntos de coincidencia, el protestantismo presentó la confesión de fe enfocado en este documento. Sin embargo, esto llegó a ser rechazado por el catolicismo. El catolicismo decidió prohibir el protestantismo. B. En el año 1532, en Nuremberg, el catolicismo y el protestantismo decidieron hacer un convenio de paz. A través de esta asamblea se aceptó la libertad religiosa del protestantismo. Obviamente esta libertad religiosa no se refiere a la libertad religiosa de cada individuo. Simplemente significa que cuando el gobernador de una región fuese católico, entonces sus habitantes serían católicos. Y si el gobernante fuese protestante, sus habitantes tenían la libertad religiosa de ser protestantes. Significaba que la religión del gobernante sería la religión del pueblo. Luego de esto, la influencia del protestantismo fue creciendo más y más. Así fue como en el año 1539 Dinamarca, Suecia y Noruega adoptaron el protestantismo. 4. En número romano, el movimiento reformista de Zwinglio. 1. La vida de Zwinglio. Zwinglio nació en Wildhaus, Suiza, el 1 de enero de 1484. A la edad de 15 años llegó a ser discípulo de Wölfflin y luego de 2 años fue a estudiar a Viena. Sirvió como pastor de la iglesia en Glarus en el año 1506, en Einsiedeln en el año 1516 y luego en Zúrich en el año 1519. En el año 1529 ocurrió una guerra entre la Unión Católica y la Alianza Civil Cristiana que seguían a Zwinglio. En octubre del año 1531, Zwinglio batalla contra la Unión Católica y allí muere durante la lucha. 2. Las labores reformistas de Zwinglio. Sus principales actividades se realizaron en Zúrich. Zúrich era una ciudad pequeña de 7.000 habitantes. En el año 1519 llegó a ser pastor en Zúrich. Presentó una tesis de 67 artículos. Es similar a las 95 tesis de Lutero. Zwinglio expuso su tesis de 67 artículos y fue aprobado por el municipio. La causa de la aprobación fue que por ese momento Zúrich tenía un gobierno democrático y la aprobación fue por el apoyo de la mayoría. Si vemos su contenido, la forma de culto era básicamente reformada. Decía,
La soberanía del gobierno de la Iglesia se encuentra en la Iglesia. Se organizaron sínodos. Los sínodos estaban formados por 2 pastores, representantes de cada iglesia, y 8 representantes del Estado. Veamos la teología de Zwinglio. Al igual que Lutero, sostuvo la salvación por medio de la fe. Sostuvo la autoridad de la Biblia. También sostuvo el sacerdocio universal de todos los creyentes. En cuanto a la Santa Cena, sostenía la teoría del simbolismo, enfatizando el aspecto conmemorativo. En cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado, rechazó el clericalismo y sostuvo la Constitución democrática. Este movimiento reformista de Zwinglio se extendió por todas las regiones de Suiza. 3. Movimientos reformistas en cada región de Suiza. A. La reforma religiosa en Bern. El 26 de enero de 1528 se produjo el movimiento de la Reforma. Apoyaron este movimiento Berthold Haller 1492 al 1536 y Sebastian Mayer. B. La reforma religiosa en Basel. Se produjo la reforma en febrero de 1525. El personaje principal de la reforma es Johansen Ocolampadius, 1482 al 1531. Era pastor y profesor universitario. Fue reformador de la misma iglesia de Zwinglio. 4. Lucha entre el protestantismo y el catolicismo. La razón es que había 5 distritos, cantones, de la región forestal que se opusieron al movimiento de la Reforma y se aliaron entre ellos. En el distrito de Schwyz acusaron de hereje a un pastor y lo quemaron. A causa de esta lucha entre el protestantismo y el catolicismo, hicieron un tratado. El primer tratado de Kappel. El contenido del primer tratado de Kappel dice: los distritos, cantones de la región forestal deben entregar las armas. La religión de cada distrito se decidirá por mayoría de voto. No haya peleas por causas religiosas. El segundo tratado de Kappel. En el año 1531, los 5 cantones quebraron el tratado y atacaron Zúrich con 8.000 soldados. Las ciudades protestantes lucharon por defenderse, pero perdieron la guerra y Zwinglio falleció durante la batalla. Luego de eso elaboraron el segundo tratado de Kappel. El segundo tratado de Kappel dice: las ciudades protestantes deben entregar sus armas. El tratado concluye diciendo: los 5 cantones adoptan la religión católica romana. 5. Encuentro entre Zwinglio y Lutero. El periodo es entre el primer tratado de Kappel y el segundo tratado de Kappel. Se encontraron el 1 de octubre de 1529 en Marburg. Las diferencias entre Lutero y Zwinglio eran sobre asuntos políticos. Lutero quería obtener la aprobación del príncipe Sachsen. En cambio, Zwinglio pensaba lograr la unidad entre los reformadores de Alemania y Suiza, cooperar con el rey de Francia y hacer que Carlos V legalizara el protestantismo. Sin embargo, la diferencia fundamental con Lutero fue sobre la Santa Cena. Zwinglio sostenía el sentido simbólico, mientras que Lutero sostenía la
la consubstanciación. Al comparar los credos de ambos, de 15 credos coincidían 14 credos, pero diferían en cuanto a la Santa Cena. 5. Número romano. Movimiento reformado de Juan Calvino. 1. La vida de Calvino. Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, al norte de París. Su padre era Gerald Calvino, un abogado. Su madre era una devota creyente. Ingresó a la Universidad de París en agosto de 1523. En la Universidad de París estudió latín, filosofía y humanidades. Casi al final de la graduación, se cambió a la carrera de Derecho. El 1 de noviembre de 1533, su amigo Nicholas Cope dio un discurso asumiendo como rector de la Universidad de París. Nicholas Cope. En el discurso enfatizó la postura de la Reforma. Esto llegó a generarle problemas. Pareciera que Calvino redactó el discurso de Cope. Cope tuvo que huir y refugiarse en Basilea, Suiza. Calvino se refugió en la casa de Louis de Tillet, en Angoulême. En 1535, desde Basilea, publica su libro La institución de la religión cristiana. Durante su viaje a Estrasburgo, se encuentra con William Farel en Ginebra. Aceptó la invitación de Farel y Farel convenció a Calvino para que permaneciera en Ginebra. Calvino permaneció en Ginebra y se dedicó a las actividades de la Reforma. En agosto de 1540 se casó con una viuda. Falleció a la edad de 55 años el 27 de mayo de 1564. A causa de sus atareadas labores de reforma, su salud se vio perjudicada gravemente. Durante varios años solo se alimentaba una vez por día. Predicaba todos los días. 3 veces por semana dictaba clases de teología, escribía libros, se comunicaba frecuentemente con sus compañeros de la fe de otros países. 2. Movimiento de la Reforma de Calvino en Ginebra. Antes de la Reforma, Ginebra, al igual que las demás ciudades de Suiza, gozaba de autonomía política. Por aquellos tiempos Ginebra era gobernado por 3 tipos de parlamentos. El parlamento llamado consistorio, un parlamento de 200 miembros, y una asamblea general civil. Desde ese momento comenzó concretamente el movimiento de la Reforma en Ginebra. Antes de la llegada de Calvino, en el año 1521 llegó a Ginebra un escrito de Lutero. A partir de allí, la región de Ginebra se llenó de entusiasmo por el movimiento de la Reforma. El común de la gente estaba de acuerdo. Farel logró exitosamente el movimiento reformista en Bern, la ciudad vecina. Esto motivó también a Ginebra. Así comenzó la labor de la Reforma en Ginebra. El parlamento de 200 miembros prohibió las misas, se reformaron las costumbres y se cumplían las leyes de manera estricta. Veamos más a fondo el contenido del movimiento de la Reforma de Farel y Calvino. Cuando Calvino comenzó su actividad reformista, los ciudadanos se opusieron y el Parlamento decidió expulsar a Farel y a Calvino.
Tras su expulsión, Calvino escribió comentarios bíblicos durante 3 años en Estrasburgo. En 1541, las nuevas autoridades de Ginebra invitaron nuevamente a Calvino y a Farel. Calvino se dedicó a la actividad de la reforma durante 23 años allí. 3. Labores reformistas de Calvino. Calvino anhelaba construir una nación teocrática en la que la política y la iglesia se identificaran. A. Elaboró una constitución para la iglesia. En la constitución eclesiástica dijo: el gobierno de la iglesia no debe recibir la intervención del Estado. Clasificó los funcionarios de la iglesia en 3: pastor, anciano y diácono. Todos los ciudadanos eran miembros de la iglesia. Todos los miembros debían profesar la fe. B. Organizó el consistorio. El consistorio estaba integrado por 5 pastores y 12 ancianos. Ellos debían supervisar las costumbres y la moral y se reunían una vez por semana. Calvino era miembro como pastor, pero se le otorgó una posición especial de intérprete de la Biblia. La iglesia tenía la autoridad de expulsar de la iglesia a los que se portaran mal. Desde el 1542 al 46 hubo 58 penas de muerte y 76 expulsiones. C. Estimuló la industria textil para el desarrollo empresarial. D. Se fundó la Universidad para la Educación del Pueblo. 4. Los escritos de Calvino. Escribió la institución de la religión cristiana. Escribió comentarios de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Catecismo doctrinal. También están sus sermones y cartas. También escribió un comentario del escrito de Séneca. Veamos sobre la institución de la religión cristiana de Calvino. Siguiendo el orden del contenido del credo apostólico, organizó en 4 tomos y 80 capítulos. El tomo 1 se dedica a la doctrina de Dios. En esta parte trata sobre el conocimiento de Dios el Creador y de nosotros los humanos. El tomo 2 trata sobre la doctrina del pecado y la doctrina de Cristo. El tomo 3 trata sobre la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de los últimos tiempos. Trata sobre la obra del Espíritu Santo que hace efectiva la salvación en Cristo. El tomo 4 trata sobre la doctrina de la Iglesia y la doctrina sobre el Estado. En esta parte habla sobre los medios de gracia y sobre cómo deberían ser el Estado y el gobierno. 5. Las ideas teológicas de Calvino. Sostuvo que la base de la teología está en la soberanía absoluta de Dios y su providencia. En cuanto a la Santa Cena, sostuvo la presencia espiritual. Habló de los 5 credos, los 5 puntos del calvinismo: la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Luego tenemos la visión de Calvino sobre la Biblia. Calvino colocó la autoridad de la Biblia por encima de la autoridad de la Iglesia. Creía en la inspiración verbal. Sostuvo la unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Condenó los escritos apócrifos y pseudoepigráficos. No aceptó otras revelaciones fuera de los 66 libros de la Biblia. No solo eso, sino que sostuvo que el Espíritu Santo preserva la Biblia. Luego tenemos la visión de Calvino sobre la Iglesia. Calvino clasificó la Iglesia en la Iglesia visible y la Iglesia invisible. La Iglesia visible es la que se ve con los ojos, o sea, se refiere a la Iglesia que tiene una organización y forma de gobierno. Entonces es probable que haya hipócritas en la Iglesia visible.
Luego está la iglesia invisible. La iglesia invisible no puede ser identificada por el hombre, solamente es conocida por Dios. Esta iglesia invisible está formada solamente por los miembros del cuerpo de Cristo, es la iglesia verdadera. 6. La influencia ideológica de Calvino sobre Europa. A. Influencia sobre Inglaterra. A través de los puritanos, Inglaterra eliminó los elementos supersticiosos y ritualistas del catolicismo. Las ideas de Calvino desarrollaron la fe de los puritanos. Surgieron puritanos famosos como Hooper, Rey, Milton y Bunyan. B. Influencia sobre Escocia. Escocia experimentó la reforma a través de Patrick Hamilton y G. Wishart. El principal reformador escocés es John Knox. John Knox es el primer fundador de la iglesia presbiteriana. C. Influencia sobre Francia. En Francia estuvieron activos los hugonotes. Los hugonotes son los calvinistas de Francia. En 1572, en el día de San Bartolomeo, hubo una masacre contra los hugonotes. En 1598, Enrique IV presenta el Edicto de Nantes y se acepta la libertad religiosa de los hugonotes. 7. Causa del avance de las ideas teológicas de Calvino. A. Logró la unidad teológica. Cuando Lutero fundó la Universidad de Teología, enfatizó la salvación por la fe, pero no fue suficiente para la unidad teológica. En cambio, Calvino tenía una unidad de pensamiento teológico de principio a fin. En la teología de Calvino, la forma de gobierno de la Iglesia se manifiesta de manera muy clara. Su forma de gobierno eclesiástico tenía muchos aspectos cómodos para ser aplicada en cada país del mundo. El pensamiento de Calvino tenía grandes aplicaciones prácticas para la disciplina de la vida cristiana. Las ideas de Calvino aceptaban ampliamente a los anabaptistas, a los luteranos y a los zwinglianos. Además, Calvino tuvo un eminente discípulo, preparó a Teodoro Beza, y éste difundió sus ideas ampliamente. 8. Los opositores de Calvino. 1. Estaban los espiritualistas. Ideológicamente eran liberales, eran místicos, panteístas. 2. Estaban los libertinos, políticos. 3. Hubo un hombre llamado Castellio, en 1515 al 1563. No creía en la autoridad de la Biblia y criticaba la canonicidad de ciertas partes de la Biblia. Por eso fue depuesto de su cargo y fue expulsado a Basilea. 4. Hubo otro hombre llamado Bolsec. Se opuso a la predestinación de Calvino. 5. También está Miguel Servet, un español de pensamiento extremadamente liberal. Dijo que la doctrina de la Trinidad estaba mal. A causa de sus escritos era perseguido con la pena de muerte, pero huyó a Ginebra. Fue apresado en Ginebra y fue encarcelado. El Parlamento de Ginebra lo exhortó a arrepentirse hasta el último momento, pero se rehusó a arrepentirse y finalmente fue condenado por hereje. Sufrió la pena de muerte en la hoguera. Algunas personas acusan a Calvino de ser cruel, atribuyéndole a él por la muerte de Servet. Sin embargo, si Servet hubiera sido apresado en territorio católico, allí también hubiera sufrido la misma pena de muerte. 6 en número romano. La teología de los reformadores. 1. La teología de Lutero era cristocéntrico. Su doctrina básica es la justificación por la fe.
Su idea de la Santa Cena era la consubstanciación. Lutero afirmaba que la Iglesia debía sujetarse al Estado. 2. La teología de Zwinglio era la teología de la dependencia en Dios. Su doctrina básica también era la justificación por la fe. En cuanto a la Santa Cena, sostuvo el simbolismo. En cuanto a la forma de gobierno estatal, sostuvo la democracia y rechazó el clericalismo. 3. La teología de Calvino es la teología de la soberanía absoluta de Dios. En cuanto a la Santa Cena, sostuvo la presencia espiritual. Con respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia, Calvino sostuvo la separación de la Iglesia y el Estado. 7. En número romano, los anabaptistas. Origen de los anabaptistas. El punto 1. Los anabaptistas eran grupos minoritarios con ideas reformistas incluso antes del periodo de la Reforma, en las regiones de Alemania, Holanda e Italia. Eran motivados por restaurar la forma de la iglesia primitiva. El nombre anabaptista se debe al rechazo al bautismo de bebés y sostener solamente el bautismo de adultos. Se opusieron a la organización de la iglesia medieval, a las ceremonias y los sacramentos. Celebraban el culto en el idioma natural de sus países y se esforzaban en la oración. 2. Su organización. En el año 1527 organizaron una asamblea en Augsburgo y organizaron la Iglesia Anabaptista. En cuanto a la forma de gobierno de la Iglesia, tenían pastores, ancianos y diáconos. Los personajes principales del anabaptismo son Baltasar Hubmaier y Hans Denk. 3. Su creencia. Promovían seguir el ejemplo de la fe de la iglesia primitiva, sosteniendo que el bautismo tenía significado solamente al profesar la fe con una verdadera conciencia religiosa. Rechazaron el bautismo de los bebés. Sostenían la resistencia sin violencia. Se oponían al control del Estado y también a los impuestos. Rechazaron la doctrina de la predestinación y sostenían que la salvación se obtiene por su propio esfuerzo. Sostenían que se debía obedecer literalmente el Sermón del Monte y las demás palabras de Jesús. Su forma de culto era muy sencilla. 4. Resultado. La ideología y postura de ellos provocaron muchos problemas. Sufrieron grandes persecuciones por la oposición de los católicos romanos, luteranos y calvinistas. La denominación bautista procede de los anabaptistas. Aquí finalizamos la clase 12 de la historia de la Iglesia. Muchas gracias.